Έχουμε έρθει στο σπίτι του Σεζάρ Ρεβίθη, ο οποίος θα μας δείξει την προσωπική συλλογή του, το μικρό μουσείο που έχει δημιουργήσει μέσα στο σπίτι του. Ναι, να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Φόρου Τιμής των Ελλήνων Ναυτικών εδώ στην Αργεντινή. Και πάμε λοιπόν να δούμε τη συλλογή του. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a mi humilde hogar para conocer un poco las historias de los griegos héroes de Argentina. Perfecto. ¿Quieren pasar? Perfecto, gracias. Adelante. Este es mi sector griego. ¿Sí? Sector griego, ο τομέας της Ελλάδας. De la familia Revitis. La bandera griega, por supuesto, el convoloi, la marina siempre presente. ¿Sí? Vos tenés ascendencia griega, Yo ¿de soy dónde? hijo de griegos y ciudadanía griega. Mi madre era de Atenas, mi abuelo de Quíos y mi tío de Alistrati. Perfecto. ¿Y vos naciste acá? Yo nací acá, con ciudadanía griega, por mi madre, por parte de madre. Esta es una bandera de Hydra, que me regalaron especialmente una familia de marinos, que es una escuela la más antigua del mundo, la Marina Mercante en Hydra. Y nuestros héroes griegos de la independencia argentina son de la isla de Hydra. Por eso yo estoy trabajando con ellos. Así que, bueno, acá está mi madre, que fue profesora de artes plásticas en la primaria y secundaria griega, que ustedes estuvieron, en la época de Monseñor Genadios. Y este es mi abuelo Pantel Revitis, John Pantel Revitis. Acá está tu abuelo, entonces. Claro, que era oficial ingeniero de la Real Fuerza Aérea Griega. ¿Sí? Y fue constructor de la represa Maratón en Atenas, que provee de toda agua a la zona. ¿Sí? Y estos son algunos de nuestros héroes griegos. Spiro, ¿sí? Y Colmaniatis, de la independencia argentina. Y Jorge Nicolás Politis es un hijo de griegos héroes en la guerra de Malvinas. ¿Sí? O sea, por independencia y por soberanía. Perfecto. Acá tenemos la corbeta Spiro de la Armada Argentina, que lleva el nombre por nuestro héroe Spiro. ¿Sí? ¿Y esos todos son de Hydra, la No, ascendencia? Jorge sí es confirmado de Hydra, hay documentación que lo prueba de él y de su familia y descendientes. De Spiros dicen, hay que entender algo, se anotaba el puerto desde donde salía, no de donde nacieron muchas veces. ¿Sí? Entonces dicen que vinieron de Hydra. Algunos autores dicen oriundos, pero mostrarme el papel. Okay. De Jorge sí, de Spiro, algunos dicen que puede ser de Lesbos o Mitelena. ¿Sí? Ah, tal vez de Lesbos. Puede ser, y apellidos Spiro hay muchos en Mitelena. Sí, sí. Interesante. ¿Sí? ¿Y Jorge Nicolás Politis? Nicolás Politis era de Luján. De Luján. Nacido en Luján de padre griego. La mayoría de estos griegos importantes de Argentina, descendientes, generalmente eran hijos de marinos mercantes griegos. ¿Sí? Así que lo llevan en la sangre, digamos. Claro, claro. ¿Sí? Y tenemos un marino que no está acá, que es de mediados del siglo XIX, que ¿cómo se llama? Constantino. Constantino. Constantino Jorge, porque Constantino todos son Jorge en realidad, no usaban sus apellidos griegos. ¿Sí? Después vamos a hablar por qué. Así que bueno, acá hay una pequeña historia. Esta es la primera bebida y única en el país que tiene el nombre de un héroe griego, la cerveza Spiro. ¿Sí? Hace pocos años que salió. ¿Quién crió? Es una empresa de jóvenes productores de bebidas en la localidad de Almirante Brown, que hacen bebidas de distintos héroes de nuestra armada, que muchos de ellos eran extranjeros. La casualidad es que una semana antes, cuando yo le digo, ¿no estaría bueno que hagan una cerveza Spiro? Me dice, esta semana estamos terminando la fórmula. Perfecto. Así que, bueno, fue justito. Así que tenemos una bebida no nacional, pero la única con un nombre, un héroe. ¿En este momento se puede conseguir? Sí. ¿Dónde? Perfecto. En Facebook aparece como Almirante Don. Está escrito en gaélico. Ajá. Pero no, en el no. supermercado podemos encontrar la cerveza. No, eso es por pedido. Sí. Ok, perfecto. sí. Con toda certeza queremos probar esta cerveza. Sí, son cervezas sin alcohol. Ah, ok, interesante. Así que para manejar mejor. Sí, Sí. claro. Bueno, y esta es cuando yo hace más de 30 años atrás era marino en la Armada y se da la casualidad que la calle de mi dormitorio y donde yo estudiaba mi curso se llamaba Jorge, por Jorge Colmaniatis. Ah, mira. Así que la historia me persigue. Así que bueno, y Spiro tuvo dos barcos, la corbeta que todavía está en actividad y antiguamente, esto es original, el rastreador Spiro. Y acá tienen la medalla, las que se hacen de botadura, cuando se hace a la mar el primer buque, ¿sí? Wow. El rastreador Spiro, ¿sí? Esto es en la década del 37 y esto es en la década de los 80. Así que bueno, esto es parte de la herencia griego, ortodoxo. Mi familia materna tenía una mezcla de ortodoxos rusos, ucranianos y griegos. ¿Sí? Así que todos ortodoxos en realidad. Así que, bueno, y esto que es con mucho cariño, esto lo habrán conocido porque ustedes estuvieron en esta escuela. Sí. Este escudo lo diseñó mi madre. Perfecto. Así que, y este icono es de siglo XVIII. Colectividad helénica, ¿sí? Sí, la cantidad de Ya sí. estuvimos. ¿Y vos dónde estudió? Yo soy, como dice Nodor, ahora outsider.
Outsider. Estoy afuera, trabajo por mi cuenta. Sí. O sea, un tiempo pertenecía a la colectividad Sócrates en la pandemia, que ahí sigo comunicarme con su expresidente, que es Constantino Mastori, también Constantino. Así que, bueno, sigo en contacto con distintas autoridades, pero no formo parte activa de ninguna comunidad griega. En este ¿Sí? momento. Lo mío es la historia naval de marinos extranjeros, porque pertenezco al Instituto Nacional Browniano, que habla sobre el almirante Brown, nuestro gran padre de la Armada, y que tiene muchos integrantes en el siglo XIX extranjeros. Polacos, norteamericanos, franceses, italianos, griegos, y lo mío, el trabajo más fuerte es, obviamente, por los griegos. ¿Sí? Sí, claro. Así que bueno, este es un cuadro de mi madre, que tiene que ver sobre la fundación de Buenos Aires, barcos, por supuesto, como griegos. ¿Sí? Y esto lo armé por ustedes especialmente. Este fue un regalo que me hizo el Correo Argentino. En el 2016 yo fui asesor para la Embajada de Grecia y para el Correo, para hacer el primer sello postal homenaje a nuestros héroes griegos. Ah, perfecto. Es el primer sello postal. Y 2016, veo. En el 2016, que era justo el bicentenario de la independencia argentina, los 200 años. Entonces por eso fue importante que se recordaran a nuestros héroes griegos de la independencia. ¿Sí? O sea, hay que empezar a hablar no tanto de masividad de griegos, de cantidad, sino de los primeros que hicieron la patria adoptiva para nuestros padres, abuelos, tíos y demás. ¿Sí? Así que bueno, ahora los invito a pasar por acá. Esto es parte del arte bizantino que hacía mi madre. Mucho. Tu madre crió esta. Sí. Ella participó. Después les voy a regalar algunas cosas que hay de arte de mi madre. Hizo mucho arte bizantino, y porque ella era secretaria del arzobispado griego, de Monseñor Gisulakis, en muchos años, en la década del 80 y 90. Entonces ella entregaba sus obras a distintas personalidades que venían a visitar el país, de griegos, embajadores y demás. Y bueno, trabajó más de 40 años en el arte y como 30 años en la colectividad griega, ¿sí? De Palermo. Pero hizo trabajos que yo encontré para otras colectividades, siempre de arte bizantino. Así que bueno, esto es parte de mi biblioteca, mi historia universal, marina, por sobre todas las cosas, ¿no? Así que esto es parte de unas modificaciones de la Catedral de Palermo, que ustedes estuvieron, que mi madre rescató, y algunos iconos antiguos, ¿no? Así que bueno, acá tenemos de todo un poquito. Tenemos a Nicolás Jorge II de Grecia dando vuelta por ahí, y por el lado de mi abuela al zar Nicolás II. Así que hay ruso, ucraniano, hay una mezcla, pero los unía la ortodoxia, ¿verdad? Claro. Así que yo soy católico apostólico romano, pero como verán está lleno de la ortodoxia por todos lados, así que se respeta, ¿no? ¿Y Así el que héroe olvidado? el héroe olvidado es justamente Colmaniatis, porque yo hace 10 años que estoy trabajando, este trabajo fue declarado de interés por mi instituto, y es poner en valor que no es una curiosidad que, sí, hubo unos marineros que fueron... No. Son los primeros griegos registrados e importantes de Argentina. Y a su vez tuvieron muchos hijos argentinos y se mezclaron con parte importante de la sociedad argentina, que es algo que no se cuenta porque simplemente no se estudió. Se estudiaron a nuestros padres, héroes griegos, pero no su descendencia. De hecho, Colmaniatis estuvo a cargo de una de las primeras comunidades griegas de argentinos, que eran marinos, terratenientes griegos en la provincia de Entre Ríos. Pero eso se sabe en Entre Ríos, en Buenos Aires no se sabe. Entonces mi trabajo es demostrarle o tener ese orgullo de griegos en Argentina, pero griegos ¿desde cuándo? Desde que antes de que la patria fuera patria, ya había griegos acá colaborando, desde 1810 en adelante. 1810 y adelante. 1810. Spiro y Colmaniatis llegaron en 1810. Antes de la independencia de Grecia. Sí, por supuesto, claro. Y ahí está, que vos me preguntas, ¿cómo es el nombre? Niki. Niki. No sé por qué me sale Nicófaro, me viene otro apellido. Niki. Ahí viene porque ellos vienen acá y no usan sus apellidos. Primero, vos date cuenta que el alfabeto era otro. Imposible de entender para un español. Sí, claro. Imposible. ¿Sí? Menos nombrar su apellido. Menos. Y ten en cuenta que en los puertos se conocían todos. Y vos imaginate que ellos vienen escapados de Grecia. No van a usar su apellido griego. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso, Colmaniatis, por ejemplo, algo que nunca se contó y no está en los libros, yo lo estoy contando, hasta que se casó con una argentina y tuvo sus primeros hijos argentinos, él usó distintos apellidos. Ah, varios diferentes. Nunca apellidos. Colmaniatis. Ajá. Todo, Sodro, Sodrino, Todrino. Nunca su apellido real. De hecho, su familia argentina es conocida como Jorge. Siglos después, saben que es Colmaniatis, que es de Hidra, y se empieza a hablar de él como
Colmaniatis. Yo de hecho empecé a luchar para que los museos argentinos que tienen cosas de Jorge digan Colmaniatis. Nicolás Jorge Colmaniatis. Entonces Nicolaos Georgios Colmaniatis. él trató de esconder su identidad y lo consiguió. Seguramente, finalmente. sí, seguramente. Sí, él quedó como Jorge. Yo te hablaba de tu homónimo Constantino Jorge, que luchó en la guerra del Paraguay y demás. Él también quedó como Jorge, pero cuando vos vas a los temas... ¿Sabés cuándo surge esto? Cuando las mujeres argentinas, sus hijas, quieren cobrar la pensión de los padres. Entonces empiezan a ver si constatan o no los papeles, si corresponden las nacionalidades. Interesante. Si es Jorge con G, con J, hay cosas raras. Entonces dicen, para lo militar siempre es Jorge. Para los papeles civiles aparecen los apellidos. Entonces, Constantino Jorge es su baili, su bailis, su bailo. Pero siempre es Jorge. ¿Sí? Y él, Jorge era de la isla de Tinos. Ah, de Tinos. ¿Sí? Ok. Así que tenemos posiblemente de Vitelén el Esmo, confirmado de Hidra, perdón, Hidra. y confirmado de Tinos. Hidra, Tinos y tal vez Lesbos. Sí, no están muy lejos tampoco, Claro, claro. más o menos, el Magero. Claro. Pero bueno, así que... Eso Muchas más o gracias. menos. Muchas gracias Muchísimas gracias por las esta historias. exposición que tenés en tu casa. Y si alguien en Grecia quiere saber más, ¿cómo pueden buscarte a vos? Hay un grupo en Facebook que se llama Proyecto Fuego Griego. Proyecto Fuego Griego. Sí, sí, o en mi propio Facebook, César Augusto Villamayor Revitis. Y ahí van a ver todo. Yo fui el primero que publiqué en internet los videos sobre nuestros héroes griegos en estos 10 años y los primeros documentos militares y civiles y familiares de estos héroes. Entonces tenés acceso a todos estos documentos. Sí, y si alguien de Grecia necesita acceso, puedes sí, ayudar. se puede traducir, aparecen en las listas de pagos o en las listas militares. Así que, por ejemplo, este libro es de la isla de Hidra. ¿Sí? Yo en el 2016, nuestro buque escuela fue a visitar Hidra a rendir homenaje a Jorge y Espiro. Y la fragata Sarmiento, que hoy es museo en Puerto Madero, que ustedes la conocen seguramente, llevaron esta placa en homenaje a Colmaniatis a la isla de Hidra. En el 2016 yo fui asesor para la fragata Libertad para que los oficiales pudieran hablar en Hidra con algo más de información de mi investigación. Así que el 2016 fue importante por la filatelia, por el homenaje de la Marina Argentina a nuestros héroes griegos y demás. Así que, bueno, eso más o menos... ¿sí? Buenísimo, muchas gracias por todo. Gracias.